¿Qué es el dominio de una función? El dominio de una función es el rango de valores de x para los que existe f de x, es decir, los valores de x para los que f de x tiene un resultado y se puede escribir también de esta manera. ¿Cómo calcular el dominio de una función? Debemos obtener los valores de x para los que exista en esa función. O dicho de otra forma, debemos encontrar para qué valores de x la función existe y quedarnos con los valores de x donde la función sí existe. Dominio de una función polinómica. El dominio de una función depende mucho de la función. Vamos a ver cómo es el dominio de la función polinómica. Estas funciones son las que no aparecen ni denominadores ni raíces. La x puede aparecer sumando, restando, multiplicando o elevada a algún exponente, como por ejemplo f de x igual a x al cuadrado menos 5x más 6. En este tipo de funciones no existe ningún valor de x que haga que f de x no exista, por lo tanto f de x siempre existe. Cuando una función existe, siempre su dominio es todo el conjunto de los números reales y se escribe de la siguiente manera. Dominio de la función igual a r, que es la letra con la que se identifican todos los números reales. Dominio de una función racional. Las funciones racionales existen para todo número real, menos para los valores que hacen al cero al denominador. Por lo tanto, para calcular el dominio de una función racional, debemos encontrar los valores que hacen 0 al denominador y quitárselo a los números reales. Por ejemplo, f de x igual menos 1 sobre 1 menos x. Esta función existirá siempre, menos cuando el denominador sea igual a 0. Por lo tanto, debemos encontrar esa restricción que anula el denominador. Dominio de una función racional. Para que exista la función, el denominador debe ser distinto a 0. 1 menos x no es igual a 0. Esta restricción es una ecuación de primer grado, de donde debemos despejar la x, 1 menos x, siendo que x no es igual a 1. Cuando x igual a 1, el denominador es 0. Por lo tanto, para que f de x exista, x tiene que ser distinto a 1 y ese es el valor que hay que evitar a los números reales. Dominio de una función, todos los números reales excepto el 1. El dominio son todos los números reales menos el conjunto formado por el 1. Veamos otro ejemplo. f de x igual a x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos 5x más 6. Igual que antes, esta función existirá siempre que el denominador no sea 0. Por lo tanto, calculamos los valores que hacen 0 al denominador. Ejemplo, x al cuadrado menos 5x más 6 no es igual a 0. Siendo que x no es igual a 2 y no es igual a 3. Es decir, la función existirá siempre que x sea distinto de 2 y 3. Por lo tanto, el dominio es todo número real menos el 2 y el 3. Dominio de una función irracional. Estas funciones son aquellas en las que no aparece una raíz. Las de índice impar existen siempre. Las de índice par existen siempre que su contenido sea igual o mayor a 0. Por ejemplo, f de x igual a la raíz de x más 2 es una raíz de índice par, por lo tanto existe siempre y cuando su contenido sea mayor o igual a 0, igual que x más 2 mayor o igual a 0. De esta ecuación despejamos x y nos queda x más 2 igual o mayor a 0, siendo que x igual o mayor menos 2, por lo tanto la función siempre existirá y cuando la x sea mayor o igual que menos 2. Su dominio es dominio de la función menos 2 infinito. Otro ejemplo, f de x raíz 5 de x elevado al cuadrado más 1 es una raíz de índice impar. Luego existe siempre y su dominio es dominio de todos los números reales.